Ya, mire, entonces, este es un tema que vamos a ver ahora, son problemas sobre giros. Nosotros lo vimos en primer bimestre, un pedacito nada más, creo, o no sé, no creo que no, con ustedes no, pero ahora vamos a hacer un poquito más. Este es un problema sencillo, en este problema solamente ustedes, en estos problemas ustedes tienen que, bastante observación, nada más, y entender las propiedades. Acá no hay que sumar, restar, nada. O sea, solamente es problemas de, de vista. ¿No? Esto forma parte de los juegos lógicos también. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero algunas propiedades. Miren, vamos a primero aprender los giros, ¿no? Ustedes saben que cómo gira un reloj. Hay un giro horario y hay un giro antihorario. O sea, cuando un giro es de acuerdo a las agujas de un reloj, se le llama giro horario, ¿no? Este es un giro horario, ¿no? Esto va de acuerdo a las agujas de un reloj, ¿no? ¿No? Porque así giran. Si ustedes fuese un reloj, siempre giran de esta forma, ¿no? Y giro antihorario sería la forma contraria, giro antihorario. A veces nosotros podemos dibujar una flechita, así, de esta forma, o también para indicarles que es un giro horario, voy a poner la letra H. Si yo pongo una H acá, voy a decir que es un giro horario. Si pongo una A, va a significar que es un giro antihorario. Entonces, esto se da mayormente cuando tenemos ruedas, ¿ya? Primer caso, mire, si yo tengo dos ruedas, no importa el tamaño que sea acá, se está exagerando que una es más grande y otra más pequeña. Si yo tengo dos ruedas A y B, si la rueda A gira en sentido horario, entonces la rueda B girará en sentido antihorario, ¿no? O sea, si esta gira hacia acá, la otra gira hacia acá. O sea, giran contrariamente. Y acá, como ustedes ven, están pegados, ¿no? Entonces, dos ruedas en contacto girarán en sentidos opuestos. Ya, acuérdense, no importa el tamaño, sino cómo están colocadas. Ahora, si la rueda A y la rueda B, ¿no? A ver, vamos a hacer este primero, porque este va con este. Primero lo de abajo, ya, vamos a hacer este, ¿no? Si la rueda A, pero ahora tenemos dos ruedas, pero están unidas por una faja, ¿no? Así como en los motores, como una faja, ¿sí? Ustedes ven, a veces son motores, ¿no? Están unidos por, eso es una faja, ¿no? Que se le llama. Entonces, si yo tengo una rueda A, si gira en sentido horario, la otra rueda B también girará en sentido horario. Es decir, si están unidas por una faja, ambas ruedas van a girar en el mismo sentido, ¿no? Entonces, dos ruedas unidas por una faja abierta girarán en sentidos iguales. ¿Ves? Sentidos iguales. Si este gira en sentido horario, ese también girará en sentido horario. Ustedes ven hasta acá, solamente es observar y darse cuenta nada más. ¿Ah? Ahora, ya pasamos a esta parte de acá. Si la rueda A, pero ahora ya tenemos una faja, ¿ya? O sea, dos ruedas unidas por una faja cruzada. ¿Ves? La faja ya está cruzada, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos ruedas unidas por una faja cruzada, girarán en sentidos opuestos. Es decir, si este gira en sentido horario, la, la rueda B girará en sentido antihorario.
Ahora, si yo tengo dos ruedas unidas por un mismo eje, girarán en sentidos iguales, ¿no? Casi como la faja, ¿no? ¿No? Si la rueda A gira en sentido horario, entonces la B girará en sentido horario, mismo sentido, ¿no? El gráfico puede ser así también, ¿ah? No se confunda, o sea, así y así, ¿no? Así es como que están unidos, ¿no? Si este gira sentido antihorario, este también girará en sentido antihorario. Acá es como que si tuvieses, lo estamos viendo, puede estar pegada juntas las dos ruedas, o de repente la estamos observando de arriba hacia abajo. Si la observamos de arriba hacia abajo, vamos a ver una figura así, ¿no? Por eso es como que yo tengo una rueda acá y otra rueda acá, ¿no? Y están unidas, en este caso están unidas por una parte fija, pero es igualito, ¿no? Si rueda por un lado, también rueda para el mismo lado. Esto es lo único que ustedes tienen que saber en esta parte del curso y luego un poco de astucia, ¿no? O sea, cuando te piden ciertas preguntas. A veces te pueden preguntar, te ponen varias ruedas y te van a preguntar cuántas ruedas giran en sentido horario, cuántas en sentido antihorario, ¿no? ¿Cuántas ruedas? Una pregunta, ¿no? Otra pregunta te dan una rueda nada más y tú tienes que averiguar las demás ruedas en qué sentido van a figurar. Pero tú tienes que tenerlo de acuerdo a las figuras que te muestran los gráficos, ¿no? Mayormente en estos ejercicios te vamos a dar gráficos, ¿no? Entonces, ¿han entendido esta parte? Es teórico nada más hasta ahí. Es fácil de memorizar, ¿no? O sea, mira, ruedas juntas, pegaditas, giran en sentidos contrarios. Si están unidos por una faja cruzada, también giran en sentidos contrarios. En cambio, cuando están por una faja abierta, giran en el mismo sentido. Y cuando tengo dos unidas por un mismo eje, giran también en sentidos iguales. Y obviamente que ustedes a veces les pueden poner un gráfico así. La flechita me está indicando que es giro antihorario y de otra forma es giro horario, ¿no? Entonces, Jimena y María, que las veo muy contentas, estarán entendiendo, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Están risa y risa y me imagino que estarán entendiendo. Profesor, no pasa nada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿qué es faja? Ya para esta línea, ¿Tú no has visto a veces, has visto tú un motor de de los carros, por ejemplo? A veces Sí. o sea, acá son ejes dentados, a veces, con dientes. Entonces se le pone una faja y cuando tú giras acá, como está pegadito a la faja, tú lo giras, también gira la misma, en este caso la rueda ¿no? Gira igual, en el mismo sentido, ¿no? Si tú ves un motor, tiene un montón de fajitas así, a veces. Mira, observan ustedes de repente así, curiosidad, miren un carro así, y hay motores que tienen ese tipo de fajas, Sí, profesor, es verdad. ¿no? O sea, también hay rueditas así que no tienen faja, tienen así nomás unidos. ¿No? Ustedes si quieren hagan la prueba, agarren dos monedas y así con la mano junten y dense cuenta, giran por un lado, la otra va a girar para el lado, para sentido contrario. Ahora, también hay fajas de ese tipo, así, cruzadas. Cuando son cruzadas, una gira a otro lado y la otra gira en el lado contrario.
¿no? Entonces, acordarse nomás, sentido horario, sentido antihorario. Ahora veamos algunos ejercicios. Profesor, yo sí entendí. Ya. Claro, a veces la teoría es corta. Acá no hay que saber mucho, acá hay que saber observar nada más. A ver, por ejemplo, acá, mira, a ver. Acá dice, por ejemplo, si la rueda B gira en sentido antihorario, ¿cuántas ruedas girarán en sentido contrario? ¿No? En sentido contrario. Entonces, mira, la única, acá está el gráfico, o sea, si la rueda B, o sea, tú ubicas la B, no, H significa antihorario, ¿no? Y de acá vas formando, ¿no? Mira, si este gira vamos a ir de acá hacia el final primero, ¿ya? Mira, si este gira antihorario, como esta es una faja cruzada, la otra va a girar en sentido horario, ¿no? H, horario, AH, antihorario, ¿no? De acuerdo a la definición. Pero este ya es una faja abierta. Como es faja abierta, entonces este va a girar en sentido horario, ¿no? Mira, a partir de este dato yo he hallado este y ahora de acá. Ahora acá está este me tiene indicando que es son dos ruedas que están unidas por un eje. Este es el eje, ¿no? Como esta gira en sentido antihorario y están pegadas, este va a ser en sentido horario. Pero ojo, acá son dos ruedas. Acá tengan cuidado con estos problemas. Cuando les ponen así, no es que este sea una rueda, sino que acá hay dos ruedas unidas por un eje, sino que tú lo estás mirando de abajo hacia arriba. Si tú miras de abajo hacia arriba, vas a ver de esta forma. Entonces acá, mira, ves, acá está haciendo la acotación, que es de esta forma. Entonces acá no es que hay una rueda, sino hay dos ruedas. Y como están en el mismo eje, las dos van a girar en sentido horarios. Listo. Ahora, acá están unidas por una faja abierta. Entonces, esta de acá también va a girar en sentido horario. Entonces, hasta acá yo ya sé cómo giran cada una de las ruedas que tenemos acá. Ahora la pregunta dice, si la rueda B gira en sentido antihorario, ¿cuántas ruedas giran en sentido contrario a A? O sea, acá entre comillas significa a la rueda A. O sea, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? Dicen, ¿La B? no, no es B, o sea, entienden, mira, escuchen, mira la pregunta, porque La una rueda cosa, en estos ejercicios más que todo, usted tiene que tener siempre la pregunta, dice, si la rueda B gira en sentido antihorario, ¿no? O sea, con este dato, nosotros hemos hallado cómo gira cada una de estas ruedas. La pregunta es, ¿cuántas ruedas giran en sentido contrario a A? Como está en comillas, A se refiere a la rueda A. O sea, ¿cuántas giran contrario a la rueda A? ¿Cuál sería si les pongo alternativa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál sería la respuesta? Mira Uno. que, ¿ah? Si yo les pongo, Uno. por ejemplo, uno nada más, porque mira, no se confundan. O sea, si yo les pongo alternativa, 1, 2, por ejemplo, le puedo poner 2, 4, 6, 7. 7.
5. Ya con 4 alternativas nada más. ¿Qué marcarían ustedes? 1. La 1, porque ahí dice A más. Las demás están vacías. Solo hay una que dice B. Pues no es la razón. O sea, tú tienes que decir cuántas Uno, ruedas. profesor, Pero uno. ¿por qué 1? A ver, ¿por qué 1, Camila? Porque ¿cuál es la pregunta que nos dicen? Dice, si la rueda B gira, ¿cuántas ruedas giran en sentido contrario a A? La rueda A, ¿en qué sentido gira? La rueda A, ¿en qué sentido gira? Ahí está. ¿Horario? No, ahí lo están mirando ustedes. ¿La H qué significa? La rueda horario. Entonces la pregunta es, ¿cuántas ruedas giran en sentido contrario a la rueda A? Entonces, contrario a la rueda A sería sentido antihorario. Y solamente hay una rueda que gira en sentido antihorario. Acá está. H, esta es la única. No hay más. Por eso es que la respuesta sería 1. 1. ¿Ya? Si ustedes leen la pregunta así, por eso ustedes tengan cuidado en sus exámenes, en sus prácticas. A veces ustedes hacen esta parte bien, hasta acá, pero fallan en la hora de responder. En la hora de responder. Pues dice, ¿cuántas giran en sentido contrario a A? De repente ustedes entienden cuántas giran en sentido contrario. Piensan que son todo lo que está acá de amarillito, todo esto de acá. Ponen 2, 4, 6, 7. Acá hay 7, ya ustedes marcan 7, ya fueron, ya. Tengan cuidado con eso. Ya, tengan cuidado. Luego tengo, a ver, acá. Estas son preguntas para marcar. O sea, para completar un poco, para saber la teoría. Vamos a ver. Sí. Ya, acá dice, en el siguiente gráfico, la rueda 1 gira en sentido. Horario. Ya, entonces mira, este que está acá, ¿qué sentido es? La que está marcada. ¿En qué sentido es? Horario. Horario. Horario, ¿no? Entonces le ponemos H. Vamos a seguir como H y AH, antihorario, ¿ya? Si este es horario, este de acá, ¿qué viene a ser? Antihorario. Horario. Antihorario, ¿no? De acuerdo a la definición. Antihorario. Si este es horario, ¿esta qué va a ser? Antihorario. 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 Y la siguiente, ¿qué va a ser? Horario. Horario. Horario, ¿no? Bien. Ahora hay que llenar esto primero. ¿Ya? Entonces, en el siguiente gráfico, la rueda 1 gira ¿en qué sentido? La rueda 1. Antihorario. Antihorario. Listo. Y la pregunta dice, ¿y la rueda 23 gira en sentido? A ver. Antihorario. Profesor, Antihorario. A ver. profesor, Sí. ¿puedo ir a los servicios higiénicos? Ya les dije cómo es el procedimiento. No me entienden hasta ahora ustedes. Chat en privado. Ya. Por eso yo estoy esperando que me hagan una pregunta sobre el tema y me dicen, voy a ir al baño, ya malogra mi grabación, pues. Esto lo estoy grabando. Ya les he dicho, en privado me dicen y yo ya tienen el permiso. Ya, entonces, y ya me perdí, ya ves. ¿Y la rueda 23 gira en qué sentido? Antihorario. No, ¿Horario o antihorario. antihorario? Antihorario. Ya, gira en sentido antihorario. Horario. ¿Pero por qué? Porque No, horario, profe. Me equivoqué. Ya, ¿pero por qué? Ya, pues porque primero empieza antihorario Ya, y luego empieza horario. ya. El número 20, a ver, si ustedes se dan cuenta, las ruedas impares
¿qué tipo de giro tienen? Las ruedas impares. Mira, ¿sabes cuáles son los números impares, no? 1, 3. Las ruedas impares que ven acá, 2, que 4. impares. ¿Qué sentido tienen? ¿Horario o antihorario? Miren, ahí está en la figura. Miren, ahí está. ¿Dionaria? Antihorario, ¿no ves acá? Rueda 1, antihorario. Rueda 3, antihorario. ¿Y los pares, qué tipo de giro tienen? ¿En qué sentido van? Los pares, las ruedas pares. Horario. Entonces, por eso, y la rueda, el número 23, ¿qué cosa es? ¿Impar o par? Impar. Mira, ustedes para su grado ya tienen que diferenciar qué es número par o impar. No fallen. Impar. Entonces, si es impar, y estamos viendo que todos los impares giran en sentido antihorario. Entonces, también es antihorario. Sí. ¿Ya? Antihorario. Sería la B, profe. Antihorario, Ya. antihorario. La B sería. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cuál de las preguntas, cuáles sería la respuesta? Sería la B, ¿no? La B, antihorario, ¿no? No hay otra respuesta. Es fácil. O sea, deducir nada más, dense cuenta. ¿Ves? Mira, ve, la parte teórica sí la saben, pero no caigan en la parte fácil. O sea, hay que saber las ruedas. Ustedes ya ven que hay una secuencia. Todos los impares giran en sentido antihorario, y todos los pares en horario. Y me están preguntando por la rueda 23, que es número impar, tiene que ser también antihorario. Ahora acá dice, en el siguiente tren de engranajes, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Es decir, yo tengo que poner si acá es verdadero o si es falso. A ver, Caleb, a ver, no puedo preguntarle, Caleb, ¿la A gira en sentido horario o no? ¿Tú qué dices? Pero tienes que sacarlo desde acá. Y vamos para hacer, ¿en qué sentido gira el único dato que nos dan es la D? ¿En qué sentido gira la D? En antihorario. Antihorario, ¿no? H. Antihorario. Ya está, bueno. Antihorario. ¿La C en qué gira? La C. Horario. Ya. La B. La B. Horario. Antihorario. ¿Y la A? Horario. ¿A? Horario. ¿Por qué horario? Si están unidas por un solo eje. Antihorario, mira, está cayendo fácil, mira, antihorario. Pues ya hemos dicho que cuando están por un mismo eje, giran en el mismo sentido. Si acá está figurando antihorario, eso también es antihorario. Entonces, ahora sí, Caleb, ¿qué pones acá? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿en qué? Falso. Es falso, porque mira, la A dice, yo estoy afirmando, A gira en sentido horario, y no, esta figura gira en sentido antihorario, ¿no? Entonces, ¿acá qué va? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Falso. Porque gira en sentido antihorario. Ya, F da más vueltas que E. Acá no es necesario hacer nada. ¿Usted qué creen? ¿Que F da más vueltas que E? No creo tanto. Profesor. No, pues, porque imagínate que fuese las ruedas, por ejemplo, de un coche.
Si tú lo haces rodar, imagina que lo tienes así. Entonces es falso. Claro, imagina que tú lo tienes así, como las ruedas. ¿Quieres tú jugar? Le pones, te apoyas acá y lo haces correr. Si esta rueda E da 10 vueltas, la rueda F, ¿cuántas vueltas va a dar? 20. Porque 20, no. Porque si son del mismo tamaño, mira. 10 vueltas. ¿Ah? Si este da 10 vueltas, la F, ¿cuántas vueltas va a dar? 10 vueltas. 10 vueltas, igual. Porque son del mismo tamaño, no hay ningún problema. Y hemos dicho que si una gira igual vueltas, la otra también gira. Esta va a girar igual vueltas, ojo. Ya, igual vueltas, porque son del mismo tamaño, el mismo radio. Ya, entonces van a girar. Entonces, F da más vuelta que E, sería entonces, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Es falso. ¿Ya? Ahora dice G gira en sentido antihorario. Vamos a verificar, ya vamos a ver. Entonces, mire, si este gira en sentido, vamos a completar todos los giros, ¿ya? Si hemos dicho que la D gira antihorario, ¿la E en qué va a girar? Antihorario. Antihorario. Antihorario porque es una faja abierta. ¿Y la F en qué cómo va a girar? Horario. Antihorario. Antihorario, mira, es un solo eje, Entonces giran en el mismo sentido, antihorario. Hemos dicho cuando tenemos dos ruedas que tienen un mismo eje, las dos giran, si una gira en sentido horario, la otra también en horario. Entonces ya. ¿Y la G en qué sentido va a girar? Antihorario. Horario. 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 Si ustedes me están contestando, pero con duda. Cuando están pegados, o sea, pegados, giran en sentidos contrarios. Antihorario y esto es horario. Pues, ahora sí podemos contestar. La G gira en sentido antihorario. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Está bien, pues, falso. Porque no es verdadero. Y acá dice A da la misma cantidad de vueltas que B. Sí, profesor. Verdadero, profe, verdadero. ¿No? Claro, porque cuando usted imagínense una rueda, imagínense de un coche una rueda, ¿no? O sea, que son del mismo, ojo, del mismo tamaño, porque si fuesen diferente tamaño, ahí sí no va a ser tan cierto esto, pero si son del mismo tamaño, tú puedes girar, tú lo haces correr y siempre va a ser va a dar la misma cantidad de vueltas, ¿no? O si tú lo tienes parado, si de repente acá tienes algo que lo hace girar, si tú lo haces girar esto, igual vueltas y los dos están fijos, ¿no? Obviamente que tienen que estar fijos, va a dar la misma cantidad de vueltas, ¿no? Sí. Igual litros de vueltas va a dar. ¿No? Igualitos, dense cuenta. Ya, entonces, estos son ejercicios, mira, a ver, son ejercicios que yo les podría poner en un examen, solamente marcar, o sea, tienen que pensar. Estos juegos se llaman juegos, es parte de los juegos lógicos que se llaman, ¿no? O sea, ustedes saben la teoría, pero tienen que llegar a todo esto. O sea, para contestar estas preguntas en sí, yo tengo que rellenar todos, saber quién es antihorario, horario, así, ¿no? Y solamente aplicando las propiedades que se les enseñaron. Entonces, en la otra hora de RM que tenemos mañana, creo, o el jueves, creo, vamos a hacer más ejercicios de este tipo, ¿no? También matemática. Bueno. Ya, en los toques del jueves, creo, ahí tenemos otra hora de razonamiento. Ahí vamos a continuar con más ejercicios de este tipo, ¿ya? Porque mayormente acá no vas a sumar, restar, multiplicar, nada, simplemente observar. ¿Ves? Entonces hemos observado nada más cómo es y listo.
Listo, entonces, Profesor, sí, ¿le puedo decir una duda de la tarea? pero rápido porque se va a acabar el tiempo. A ver, Que acá en la pregunta 4 me está diciendo 4, si la- cuenta 4. ¿De qué? ¿De qué? ¿De la tarea? sí, profesor. ¿De este tema? Sí, profesor. Pero ya la estás haciendo, si todavía falta hacer una clase más todavía. Sí, profesor, la Así que clase no, no- no tengo a la mano la tarea ahorita, pues no te podría contestar. Ay, Ya, pero todavía el jueves todavía tenemos para avanzar más, todavía voy a avanzar más ejercicios. Ahí de repente se te despeja las dudas. O más tardecito, a partir de las 8, me consultas si gustas. Pero ahorita, de acá ahorita tengo otra clase y otra clase, 2 clases seguidas tengo. ok, ¿Ya? profesor. Listo, entonces ahí nos quedamos. No se olviden, vayan, sí, vayan revisando sus tareas. Si ya creen que ya están ok en las tareas, lo resuelven, pues, pero ya si me la mandan las tareas, ya me la mandaron, ¿ah? Ojo, ya no tengo que, yo califico nomás, ya, listo. Entonces, nos vemos.